Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y vamos a conversar con Richard Arce, ex congresista de la República y además hombre de izquierda. Y la idea con la conversación es analizar lo que está pasando en este primer día de paro de protesta de 72 horas que convocó la Coordinadora Nacional de Lucha, que está, digamos, reflejada en los dirigentes del transporte, pero que también se aúna con otros sectores económicos. Richard Arce, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un gusto, como siempre, poder dialogar a través de tu medio y sobre todo en esta coyuntura que está viviendo el país Muy en un bien. ambiente de APEC, pero también de respuesta ciudadana frente a los abusos y atropellos que comete el gobierno y el Congreso de la República, ¿no? Ojalá que nos alcance el tiempo para que en la última partecita de estos 13 minutos podamos hablar un poco sobre la APEC. Pero en principio queríamos un análisis suyo. En la mañana, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido un fracaso el paro en relación con el transporte, porque si bien es cierto, en algunos distritos se ha visto poca afluencia del transporte urbano, en la mayoría de los casos la gente ha podido trasladarse, quizá con alguna demora, pero conforme han pasado las horas, se ha normalizado todo, por lo menos desde mi perspectiva. Y sin embargo, y esto lo escribí en el Twitter, tengo la esperanza que en la tarde sí se junten los trabajadores, los transportistas, los estudiantes universitarios y hagan sentir su voz con el tema de basta la extorsión y al sicariato. Richard, ¿cuál es su impresión? En principio, resaltar lo que ha sucedido a nivel nacional, ¿no? El reporte de la información que tengo es que en Cusco, en Puno, en Apurímac y también en el norte, en Piura, paradójicamente, ha habido una paralización casi total de la ciudad. Han bloqueado las vías de acceso, la gente salió a manifestarse de manera pacífica. Eso es muy importante resaltar. Y ahí hacer hincapié de que esto no es una oposición a la PEC, esto es una contestación al abuso, al atropello que comete el Congreso de la República, avalado por el gobierno, que simplemente es una mesa de parte para rubricar cada uno de los legicidios, cada uno de los atropellos que cometen en el Congreso, como estas leyes infames para favorecer a la criminalidad organizada. Muy bien. Evidentemente, en Lima ha habido una convocatoria, pero ahí también resalto que no es un tema unitario, no es que eso sea un solo sector, un comité de lucha, no. Hay diferentes sectores y te puedo manifestar. Mercados muy importantes de Lima no han estado atendiendo porque justamente es su respuesta frente a lo que viene aconteciendo. Ahora, estamos en el primer día, la convocatoria de paro, y entiendo que la parte central es el día de mañana jueves y el día viernes. En ese sentido, definitivamente hay que ver cómo se va a ir desarrollándose las actividades de manifestaciones ciudadanas legítimas y genuinas frente al abuso y al atropello que comete el gobierno y el Congreso de la República. Muy bien, totalmente de acuerdo con usted respecto de las demandas, por supuesto que son legítimas y usted las suscribe, yo también, y estoy seguro que todos los televidentes, porque nos están matando la delincuencia, la organización criminal avanzado, las organizaciones criminales. Pero al comienzo yo decía, y creo que insisto en el tema, ha fracasado el paro en el tema puramente del transporte en la mañana. No sé cómo será el día jueves y también, perdón, el día viernes y también el sábado. Pero la pregunta es, ¿por qué ha fracasado el paro en Lima? Si pudiéramos analizar por lo menos en la mañana de su primer día, Richard. Yo asumía que quizá ha sido un error de los organizadores del paro anunciarlo con tantas semanas de anticipación. Me da la impresión que eso le ha permitido al caótico gobierno de Dina Boluarte empezar a negociar con algunos gremios y bajar la llanta a la paralización en Lima. Lo que hemos tenido son idas y contramarchas de diferentes gremios, como tú muy bien has graficado, que representan a diferentes grupos de transportistas. Ahora, no es que el transporte público esté con la normalidad que corresponda. Han salido los vehículos a circular por Lima, sobre todo las vías principales, pero de manera reducida, entendiendo sobre todo
que en este momento, recuerda bien que el gobierno ha declarado virtualidad, que por ejemplo, en una cuestión muy concreta y que afecta directamente a nuestros hijos, a los niños del país, en especial de Lima, Callao y el Guaral, es justamente la suspensión de clases. En ese escenario, no se ha sentido el impacto que se generó normalmente cuando hubo las paralizaciones semanas atrás. Entonces, hagamos esa diferencia. Yo no le llamaría fracaso, al contrario, es genuino la manifestación. Hay sectores que necesitan trabajar, pero no solamente es el sector de transportes. Te repito, mercados han estado paralizando y para esta tarde se están convocándose varios colectivos ciudadanos. Entonces, esperemos para hacer el balance, yo creo que al finalizar el día y sobre todo el día viernes, pero también con una premisa, y eso no es ponerle un parche, si queremos hablarlo en el argot criollo, al hecho de que acá no hay un liderazgo de las movilizaciones. Esto es una manifestación genuina de la ciudadanía que está harta, desesperada, angustiada frente a la ola de violencia y criminalidad a consecuencia de la legislación que ha permitido favorecer a los delincuentes, a los criminales, a las organizaciones delincuenciales que están arremetiendo día a día contra la ciudadanía. Nos están matando, Rodolfo. Esa es la realidad. Cada día el reporte es indignante y lo ha hecho saber el propio SINADEF. El asunto es que inmediatamente salen a parchar, disculpa que lo diga en términos sencillos, ¿no? Pero así nos puede entender la población. Salen los ministros a tratar de desacreditar y lo que han pretendido hacer, y la jugada, por eso el artículo del día de hoy que publico en Perú 21 resalta mucho, es la farsa de suspender las clases, de declarar la virtualidad, cuando el único objetivo que tenían desde Palacio de Gobierno era sabotear justamente las movilizaciones. Y te repito y te zanjo claramente, la gente no está en contra de la PEC. Bienvenido a todas las autoridades de los países que conforman este acuerdo comercial Asia-Pacífico. El asunto no tiene nada que ver con el APEC, es un cuestionamiento al gobierno actual por su irresponsabilidad, por tener a un ministro incapaz, incompetente y hasta con actos delincuenciales como es el ministro Santibáñez en el Ministerio del Interior, que se ha encargado de ser una especie de esbirro del gobierno para arremeter contra la propia policía, contra una unidad especializada contra el crimen organizado como es la DIVIAC, para perseguir a valientes policías como el coronel Colchado. Digamos las cosas como son, Rodolfo, y hay que hacer hincapié en este aspecto. No nos oponemos a la PEC, al contrario, por eso cuando el vocero del gobierno decía que es una traición a la patria, ¿quién más traidor que venderle carne? Discúlpame, es duro, lo acaba de denunciar el fin de semana, carne de caballo para los niños. ¿Quién es el traidor de la patria? Habría que recordarle a Hinojosa que fue justamente director de Jaliwarma en el programa donde era viceministro, el actual ministro del MIDIS de Martini, y Dina Boluarte era la ministra del MIDIS. Hay que recordar para contextualizar muy bien lo que ha sucedido, ¿no? Muy bien, en el tema, por ejemplo, de Polvos Azules ha laborado el día de hoy normalmente. Luego, en el caso de Gamarra, había un sector, apareció el premier diciendo que Gamarra no iba a parar y aparecía pues junto a él Susana Saldaña, que para muchos es, digamos, la máxima representante de Gamarra. Pero yo estuve en Gamarra y yo conversé con verdaderos empresarios y verdaderos representantes de Gamarra. Le voy a dar tres nombres: Diógenes Alba, Américo Chávez y el otro señor González, Rolando Vázquez, perdón. A estos tres le conversamos y les preguntamos si es que iban a parar y ellos dijeron: nosotros estamos frente a dos paros. El paro del gobierno, que ha decidido parar toda una semana, y el paro de los transportistas que paran a partir del día 13. Nosotros, los de Gamarra, no podemos parar. Estamos entrando a la campaña de Navidad. No es que estemos de acuerdo con el gobierno o en contra de los transportistas, porque finalmente a nosotros también nos perjudica el tema de la organización criminal o las organizaciones criminales, pero no podemos dejar de trabajar. Y hoy, temprano, estuve en la mañana en Gamarra y efectivamente las tiendas empezaban a abrir. Entonces, en el caso del mercado de Huamantanga, Richard, también abrió. Los microbuses han estado desarrollando su trabajo desde temprano. Por eso digo yo que fue un fracaso, por lo menos en la mañana, el paro de 72 horas en su primer día. Sin embargo, me tengo que sacar el sombrero por lo que usted ha dicho.
La paralización en diversas regiones del país sí se ha sentido. Y no creo que haya sido tan pacífico, porque han quemado llantas, están bloqueando carreteras. Es la forma de expresarse ante la indignación que nadie frena la delincuencia, Richard. Y que tenemos un Congreso que más bien incentiva a los delincuentes a que nos acorralen, a que nos estén persiguiendo en las calles como extorsionadores. Ah, claro, si tenemos a los primeros extorsionadores en el Congreso de la República, ¿qué le podemos pedir a los delincuentes, no? Entonces, objetivamente, tu análisis es real de lo que ha sucedido, pero te repito, esto es multisectorial. Hay que verlo al final del día cómo va a ir desenvolviéndose el tema de la manifestación ciudadana. Hay también hacer un énfasis, tú sabes muy bien que en Gamarra no es que existe un solo gremio organizado que representa a todo Gamarra. Yo identifico siquiera 10 asociaciones que cada una de ellas se arrogan la representación de todo Gamarra, solo para graficarte, pero hay muchos sectores, hay los sectores del mercado de productores, el sector del mercado mayorista, hay sectores desde los camales de pollos, por ejemplo, que tiene otro sector muy importante y podemos enumerar a todo el sector emergente de Lima, que son los que están sufriendo este acoso, esta persecución de los extorsionadores que les obligan a pagar cupo, hasta los mototaxistas, hasta el vendedor ambulante que vende chupetes en la esquina tiene que pagar 2, 3 soles a los extorsionadores y si no te matan. Rodolfo, ¿cómo puede ser posible? A ese extremo se ha llegado y ante esa situación, la indolencia del gobierno, que es una profunda decepción y hay que expresarlo con la dureza que corresponde, parece que ellos viven en una realidad paralela, pues. Y por eso es que hasta se burlan de nuestros niños mandándoles una semana a suspensión de clases para permitir que en las calles esté disponible el circuito vehicular para que estas altas autoridades puedan llegar al local del Ministerio de Cultura, donde está el Auditorio Nacional y todas las actividades, cuando tranquilamente se pudo haber ordenado ese tránsito referente a ese sector, circunscribiendo un área para transporte exclusivo, no necesitabas, hasta tenemos helicópteros por último, pues, ¿qué cantidad de presidentes? ¿Son 200 presidentes? No, llegan a 20 autoridades, entonces es fácil hasta trasladarlos desde un hotel en helicóptero y lo traes, si es que Cierto. quieres facilitarle el acceso, pero no perjudicas a los niños. Imagínate los hogares donde no hay internet, donde solo hay, ni siquiera puede haber un equipo, si hay es un solo equipo. A los profesores no tienen ningún soporte, nosotros estamos conversando de manera virtual. Los maestros no tienen ningún soporte de manera virtual, tienen que estar gorreando de estos sistemas virtuales para que les den 30 minutos y Sí. después tienes que esperar otros 8 minutos o 10 minutos para que te habiliten Muy nuevamente la bien. señal. Es absurdo, ¿no? Muy bien, Richard, ya se nos acabó el tiempo, pero quería decirle a los televidentes que esta entrevista con Richard Arce la estamos grabando y mañana va a salir en Nativa Televisión a través de Movistar Canal 36. Pero vale la pena esta entrevista grabada porque tenemos ya una idea, más o menos una idea, aunque no ha terminado todavía el primer día de paro, de lo que ha significado en la mañana y lo que está significando en provincias, como Richard lo ha mencionado, esta paralización frente a la extorsión y al sicariato. Vamos a seguir conversando en los próximos días. Ojalá, Richard, un abrazo. Esperemos que todo salga bien por lo de la PEC, pero no podemos quedarnos callados ante el abuso y atropello del gobierno. Es legítimo la protesta, está establecido en nuestra Constitución y no vamos a permitir que nos sigan abusando desde el Congreso y desde el gobierno. Por eso vamos a levantar nuestra voz firme. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo, Richard. Muchas gracias.